Hola, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por permitirnos dentro de este espacio hacer unas reflexiones sobre nosotros, sobre un mundo que nos está retando y nos desafía. Y hoy trabajaremos algunas de esas preguntas y respuestas que le podremos dar a la vida en estos momentos. Yo me presento, soy Liliana Bahamón, estoy dentro de la parte de la psicología en el desarrollo personal y familiar. Pues bueno, vamos a iniciar con una charla donde yo solamente voy a hacerles unas preguntas y entre todos vamos a reflexionar. Ese es nuestro propósito el día de hoy, que hagamos algunas reflexiones y a partir de esto vamos a sacar conclusiones que sean prácticas y que las podamos empezar a implementar. Entonces, nuestra charla de hoy es la carrera de la vida. Y como cuando vamos al cine, que nos dan algunas indicaciones, pues también les voy a dar unas indicaciones para que empecemos. Entonces, una de ellas es que para participar lo vamos a hacer a través del chat. Dos, nuestros micrófonos es mejor tenerlos apagados. Con eso nos escuchamos todos y nos escuchamos bien. Y tres, si se sienten cómodos y así está bien, pueden prender sus cámaras. Y con eso yo me siento conversando también más a gusto con ustedes porque voy viendo ahí también unas caritas conocidas, otras que no conozco tanto, pero que a partir de hoy ya seremos más cercanos, ¿verdad? Bueno, pues darle las gracias a Enrique Cruz, a Igan, que nos invita y nos reta a que nos preguntemos en estos momentos de cambio que, como diríamos desde la filosofía, nos provoca y nos reta, estos cambios que queremos hacer. Nuestro temario de hoy, el ser y el deber ser. ¿Qué postura tenemos frente a ciertas cosas desde nosotros y compartiendo con los demás? Ser y deber ser en una sociedad actual, partiendo desde la singularidad personal, el arte de vivir y creer en lo que cada uno de nosotros es capaz de lograr. Aceptar la responsabilidad del cambio es una cuestión personal. Esto nos compete a cada uno de nosotros. Lo que deseemos hacer con nuestra vida será nuestra decisión. Y el último punto, que es importantísimo, ningún futuro está escrito. Todos tenemos la libertad de crearlo, de diseñarlo. Hay algo que a mí me parece importantísimo y es darnos cuenta que nuestra vida no está diseñada. Nuestra vida la vamos construyendo y la cambiamos cuando no nos sentimos cómodos con ella. Es muy importante que hagamos preguntas de reflexión sobre lo que queremos. Entonces, vamos a iniciar. El ser y el deber ser. Este ser y deber ser, les contaba que es una postura muy filosófica, muy desde la ética y desde la jurisprudencia. Y cuando me invitaron a que viéramos esta charla, yo lo vi muy fácil. Yo dije, sí, este es, perfecto. Sin embargo, hoy los invito a que este ser y deber ser le demos un enfoque diferente. Desde la jurisprudencia y desde la ética, diríamos que este ser y deber ser son estas normas, estos valores que nosotros tenemos, cada uno como individuo tiene y con ellos los ponemos en la sociedad y nos desarrollamos en sociedad. Somos seres sociales y ahí empezamos a desarrollarlos. Sin embargo, como les contaba, hoy quiero que vayamos más profundo en ese ser y deber ser desde una postura existencial, desde aquello que yo debo ser, desde mí mismo, desde mis creencias, desde mi filosofía, desde lo que yo quiero crear y desarrollar en mi vida. Entonces, pasemos a la siguiente. Cuando estos mismos principios los vemos desde aquello que nosotros queremos, sabiendo ser y estar con nosotros mismos y con los demás, eso es fundamental. Yo tengo que estar primero cómodo,
cómodo con lo que pienso, cómodo con lo que siento y de esa manera actúo. Y para hablar un poquito de esto y profundizar, les voy a presentar un personaje que nos va a empezar a encuadrar lo que son esos desafíos del ser y el deber ser. Les cuento que este personaje en el 2017 decidió escalar uno de los montes más complicados que hay en el mundo. Se llama El Capitán y está en Estados Unidos. Es el Yosemite y mide alrededor de unos 3.000 metros de escalada. Se llama Alex Honnold, un hombre que decidió tomar ese desafío y escalar. Entonces, con este contexto, vamos a revisar quién es nuestro personaje. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Miriam, Armando, Fer, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Hola, hola a todos. ¿Me escuchas? Ahí, ¿me escuchan? Ok, gracias. ¿Cómo vieron este personaje? Dice uno, wow, realmente es desafiante. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué lo motivaba a subir 3.000 metros? Además es escalada en roca
sin ningún tipo de protección, solo prendiéndose de las manos y de los pies, calculando paso a paso cómo iba a ser para poder superar ese desafío. Se preparó 2 años, estuvo 2 años, aparte de toda la preparación que tuvo durante la vida, porque desde los 11 años estaba haciendo escalada en roca. Pero para hacer este desafío, que solamente una persona más lo ha logrado hacer, se preparó 2 años. Pues, ¿qué tal si este desafío de Alex Honnold se parece un poco hoy a nuestra vida? ¿Será que se parece un poco a lo que está pasando hoy en día? A muchas de las cosas y de las circunstancias que nosotros nos hemos puesto y que queremos retar y afrontar, y muchas otras que hay momentos que no las buscamos, pero llegan. Entonces, tendríamos que partir preguntándonos qué es un desafío. ¿Qué es un desafío para ustedes? Y quiero que me pongan en el chat qué sería un desafío. Y Armando nos dice que es que esa era una motivación para superar sus propios límites, los de Alex Honnold. ¿Y los tuyos? ¿Los tuyos cuáles son? Los de Miri, ¿cuáles son? Un reto, un sueño, algo que implica un esfuerzo. Es un desafío, es un reto para cumplir. Y en todo esto tienen razón, exactamente. Podríamos decir que hay 2 tipos de desafíos. Unos, estos de los que ustedes me están hablando y de los que empezamos a revisar cuando vimos a Alex Honnold. Son estas metas y estos retos que ponemos en nuestra vida. Es lo que nos apasiona y queremos lograr. Y entonces esos son unos de los desafíos. Y para poder hacer y cumplir estos desafíos, tendríamos que empezar a preguntarnos cuáles son nuestros guiones de vida. Y esos guiones de vida son como una obra de teatro, donde cada uno de nosotros es el protagonista principal. Y yo decido si quiero ser un príncipe, si quiero ser una princesa, qué tipo de héroe o heroína quiero ser dentro de esa historia que me estoy contando. Entonces, quiero también preguntarles eso. ¿Cuáles son sus guiones de vida? ¿Cuál es ese papel estelar que ustedes quisieran representar durante esta existencia? ¿Qué quisieran representar? ¿Qué les apasiona? ¿Cuál es su desafío? Y si me los van poniendo en el chat y a partir de eso vamos construyendo. Uh-huh. Y mientras ustedes me van contestando esas preguntas, yo les quiero ir contando otras cosas. Les quiero ir contando que a partir de esos guiones de vida, nosotros también podemos ir dándonos cuenta de que podemos hacer las cosas porque creemos que lo podemos lograr. Y eso es uno de los factores fundamentales. Cuando tenemos desafíos en nuestra vida, es fundamental. Es fundamental creer que lo puedo lograr, que soy capaz con ese reto. Así haya momentos en que llegue la incertidumbre, en que llegue el no saber cómo continuar el camino, cuando yo creo, puedo. Y también hay algo importante. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una de las personas que más ha hablado, o habló, porque ya murió, habló sobre la muerte y esta relación que tenemos los seres humanos al fin de la vida. Nos decía que muchas de las personas, muchos de los enfermos terminales, lo que decían es que no se arrepentían de lo que habían hecho. En la vida muchas veces nos arrepentimos de lo que dejamos de hacer. Y esto nos lleva a hacernos otras preguntas. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Lo tengo claro? ¿Sé a dónde quiero llegar?
sé cuál es mi meta, eso es parte de mi ser. Y cuando lo empiezo a poner en práctica, a ese deber ser, es como el vehículo. Yo llamaría a ese ser como esa misión, como este persona, este actor o esta actriz que está representando este guión y que busca la forma de lograr cumplir esas metas. Y entonces ese sería el vehículo, ese sería uno la misión y el otro la visión, la forma por donde yo puedo ir llevando y encauzando esas metas que tengo, esos desafíos. Y tengo que ir todavía más profundo dentro de mí. Hay personas con las que he trabajado y después de mucho tiempo me dicen, no sé, o sea, no tengo idea qué quiero ser, no tengo idea cuál es mi pasión, no tengo idea a dónde quiero llegar. Pues eso es importantísimo. Si yo no tengo claro a dónde quiero llegar y empiezo a trabajar en ello y a descubrirlo, pues cualquier puerto es bueno, cualquier puerto es bueno para llegar si no sé a dónde voy. Es más, ya llegué, o sea, no tengo que irme a ningún otro lado, ya llegué, no sé para dónde voy, ya llegué, aquí estoy y no necesito avanzar más. Entonces, es necesario empezar a descubrir. Y una herramienta fundamental para empezar a descubrir qué es eso que yo quiero ser y qué desafíos voy a cumplir, es preguntarme cómo me veo, esta idea, esta ilusión que tengo de negocio, de profesión, de, no sé, de ser chef, de ser cocinero, que es lo mismo además, chef y cocinero es lo mismo, pero ser artista, ser ingeniero, ser arquitecto, cualquier cosa, que yo tenga una idea, es necesario que me vaya un poquito en el tiempo y me pregunte cómo dentro de esto que yo quiero ser, me veo en 3 años, en 5 años y en 10. ¿Y por qué les propongo esto? Porque a partir de eso, de yo cómo me vea cumpliendo esas metas, entonces me devuelvo, empiezo a devolverme mi trabajo y digo, ok, esto es a donde yo quiero llegar. Ahora tengo que hacer mi plan, ¿cómo lo voy a cumplir? Y empiezo también a trabajar en esas cosas que necesito cumplir. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para lograrlo? Y es fundamental que empecemos a diseñar cuáles serían los pasos. ¿Cómo saber qué camino tomar si no sabemos a dónde vamos? ¿Alguien pregunta? Pregunta Felipe. Fer Limón. Esa es una pregunta, Fer. Bueno, parte de lo que le decíamos, Fer, es que es necesario darnos cuenta cuáles son esos talentos, cuáles son esas expectativas, qué es lo que me gusta, qué me apasiona, dónde me siento cómodo, realizando qué actividad. Y por ahí puedo empezar a encontrar ese desafío, esa pasión, esa misión de vida que yo quiero desarrollar. Entonces, ese sería un muy buen punto de partida para poderlo hacer. Ok, nos dice que solo fue un comentario sobre lo que estábamos diciendo. Perfecto, Fer. Pues igual Fer, gracias porque es un buen punto de partida. A lo mejor cuando no tenemos tanta claridad, es bueno devolvernos en el tiempo y bueno, aquí acoto algo y es chiquito, un paréntesis, y es que también nos podemos acordar de estas cosas que nos gustaban cuando eran niños. ¿A qué me gustaba jugar? ¿En qué era muy bueno? ¿Cuál era mi pasión? Me encantaba jugar, jugaba solo, jugaba acompañado. ¿En qué sentía que era bueno? ¿Me gustaba hacer el papel protagónico? ¿O a lo mejor me gustaba estar detrás dirigiendo? Y entonces me voy acordando también esas cosas de mi infancia y de ahí empezamos a darnos cuenta y a descubrir qué es lo que me apasiona. Nada es imposible. Y esto venía mucho a colación de lo que veíamos con Alex Honnold. No era nada imposible.
¿Es difícil? Sí. ¿En el camino vamos a tener dificultades? Claro que vamos a tener dificultades. Nada es perfecto en la vida. Todas aquellas cosas que queremos lograr implican una disciplina, implican un reto, implican una acción, un tomar acción. Si yo quiero tener el cuerpo perfecto y quiero además ser saludable, pues tengo que empezar a revisar. O sea, quiero hacer deporte todos los días, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Poner mi despertador. Y a lo mejor no sea tan fácil. Para mí, la verdad, es un súper reto poder poner el despertador y levantarme temprano. Es un reto que lo he ido logrando y luego caigo, pero vuelvo e insisto. Porque además esto es parte de los seres humanos. Y cuando empiezo a darme cuenta en dónde estoy siendo inconstante, empiezo a trabajar de nuevo. No es que, bueno, ya la primera vez no lo logré y entonces ahí dejo, porque es cuando esos sueños dejan de hacerse realidad. Igual pasa en la vida y con todo aquello que queremos hacer. Tenemos que armar un plan que esté tan bien estructurado que podamos decir hacia dónde quiero llegar, cómo lo voy a empezar a cumplir. ¿Ok? Y quisiera que ustedes me contaran cómo han hecho cuando han querido cumplir algún plan, con los objetivos que han tenido, cómo los han puesto dentro de su diario vivir. ¿Cómo los integran? ¿En qué piensan? Una idea que tengan novedosa, ¿cómo la echan a andar? En ocasiones es difícil, ¿verdad? Hay veces no tenemos o tenemos muchas ideas y decimos, ok, ¿y cómo empiezo? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para poderla sacar adelante? Con metas a corto y a largo plazo, alcanzables, y de ahí ir subiendo en el nivel. Y eso es cierto. O sea, tengo que empezar a ponerme un gran plan con decisión, fijándose objetivos, segura de que puedo cumplir lo de la constancia y la disciplina. Es cierto, todo lo que están diciendo es verdad. Y todo esto lo tenemos que poner dentro de un gran marco y es la constancia y el trabajo diario. Necesitamos dedicar un trabajo diario a esta labor que deseamos cumplir. La siguiente. ¿Cómo puedo lograr las cosas? ¿Y cómo decido vivir? Era parte de lo que hablábamos al inicio. Todos construimos nuestra propia vida. Eh, Revisamos cada una de las metas y vamos revisando cómo lo vamos a lograr. Cuando yo quiero llegar a esa cima, así como nos la muestra esa fotografía, sintiéndome pleno o sintiéndome plena en saber lo que he logrado, es porque detrás ha habido un trabajo constante. Yo no les digo que es fácil, es un trabajo que se realiza con tiempo, con disciplina y sobre todo con mucho amor en lo que nosotros hagamos. Cuando tenemos estos tres pilares, vamos a poder lograr más fácil esto que quiero ser. ¿A dónde quiero llegar? Y también hablábamos del puerto, ¿no? De que cualquier puerto es bueno si yo no sé a dónde quiero llegar. Entonces, a donde me lleve el viento, allá iré y estará perfecto para mí y habré cumplido con la meta. Sin embargo, es necesario estos puntos tenerlos muy claros. Decir, ok, sé a dónde voy y le tomo sentido a mi vida. Puedo descubrir lo que deseo. Puedo llegar hasta donde quiero, ¿verdad? Porque he tenido la claridad suficiente de ver cuál era ese punto de partida, cuál era esa idea. Y a lo mejor acá también tenemos que empezar a revisar cuando mis ideas las puedo bajar y volver reales, es esta pasión y es estos desafíos que voy trabajando diariamente.
cuando esa idea solamente sé que está ahí y me parece maravillosa y yo digo qué rico cumplirla y me parece todo un desafío, pero la dejo ahí, se convierte en una ilusión. Y lo que pasa con esas ilusiones es que en muchas ocasiones se nos vuelve frustración, porque no lo logramos, porque no las echamos a andar. ¿A alguno de ustedes les ha sucedido eso? Que alguna de estas metas se hayan quedado ahí estancadas y al final del tiempo ustedes hayan dicho, oiga, qué rico haber continuado con esto que me apasionaba, con esto que tanto me gustaba y que lo dejé, como digo yo, en el cajón del olvido. Allá se quedó y nunca lo hice realidad. Sí, ¿verdad? Hay veces nos pasa eso. Y nos pasa por muchas razones. Una, porque a lo mejor no era lo que yo quería. A lo mejor esa no era mi meta final, no era lo suficientemente fuerte y la cambié. ¿Qué han hecho ustedes cuando esto les ha sucedido? Con algo que se les convierte en una ilusión y dejan ahí. ¿Qué han hecho con estas ideas? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Se les ha convertido en una frustración? ¿O han revisado si mejor la transforman y vuelven algo diferente? Hay ocasiones en que se puede hacer otro plan. Se puede hacer otro plan y lo que hablábamos, la misión puede ser grande y la misión es permanente y a lo mejor lo que cambia es el vehículo, el cómo lograrlo. El cómo lograrlo es esa visión. Entonces, a lo mejor es la parte que yo tengo que evaluar. No sé, si yo quiero ser una pastelera famosa, entonces tengo que empezar a revisar dentro de esta agenda, dentro de lo que quiero hacer, cuánto tiempo voy a dedicarle, qué formación requiero para eso, ¿verdad? Si estoy lo suficientemente formado, tengo que dedicarle más tiempo. ¿En dónde voy a poner mi negocio? ¿Quiero que toda mi venta sea por internet o al contrario, quiero que toda mi venta sea en un local donde todos me vean y ahí exponga mis productos? Entonces, tengo que empezar a visualizar, a hacer más grande esta misión que quiero lograr, este desafío. ¿Qué tiempo invierto? Era lo que hablábamos hace un momento, porque en ocasiones tengo claro cuál es mi idea, tengo clara cuál es mi meta. Sin embargo, diariamente me desgasto diciendo, sí, bueno, esta es la idea y retomando el ejemplo de ser pastelera, yo quiero ser pastelera, pero resulta que diariamente me pongo excusas y digo, ok, y mañana empiezo y nosotros, hay veces se nos inflama un órgano que se llama la excusitis aguda. Y entonces, todo el tiempo tenemos excusas para no lograr lo que queremos. Y nosotros mismos nos saboteamos. Le ponemos, ¿cómo le llaman? Yo soy colombiana y entonces si algún término, así hablemos el mismo español, no me lo entienden, me preguntan. Porque yo le digo que ponemos como taras, ¿no? Como barreras donde trabas. Ay, me encanta que me ayuden, porque hay veces hay palabritas que no sé cómo puedan sonar acá. Y entonces, claro, ponemos esas trabas y esas trabas son físicas y son mentales. Hay veces digo, no, es que el crédito no me lo aprobaron. Sí, claro, es que a mí cómo me van a aprobar un crédito si yo esto, aquello, y empieza este diálogo interno que en ocasiones, si yo logro pararlo, logro detenerlo, dejarlo a un lado y darme cuenta de lo que realmente soy y la meta que quiero cumplir, es muchísimo más fácil. Pero es decirle, sí, gracias mente, muy amable, sé lo que tengo aquí, sé de pronto cuáles pudieran ser las limitantes, pero yo estoy en control. Y me voy e invierto mi tiempo en lo que realmente corresponde, formándome y preparándome para esto que quiero lograr. Y aquí hay algo que me encanta, este señor es Brian Tracy, se ha dedicado durante muchísimos años al desarrollo personal,
muchísimos años y es una eminencia en lo que hace. Y entonces él nos decía que cuando queremos alcanzar estas metas hay algo que es fundamental tenerlo en cuenta y es definir nuestras actividades de alto valor y de bajo valor. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son ese tipo de actividades de alto y de bajo valor? ¿Alguien quiere contarme cuáles son las suyas? ¿Cuáles creen ustedes que pudieran ser ese tipo de actividades? ¿Cuáles serían las de Miri? Miri, ¿cuáles crees que pudieran ser tus actividades de mucho valor o de bajo valor? Pues mientras ustedes me van contando, yo también les voy a ir describiendo un poquito este tipo de actividades. Y las actividades que nos dice Brian Tracy que son de mucho valor son las que me empujan a cumplir las metas para poder. Y me encanta lo que dice, ¿quién lo dice? Caro, que es alguno con la familia de alto valor, las que se pueden repetir o recuperar. Sí. O sea, estas actividades de mucho valor son las que me llevan a cumplir las metas. Si yo sé que mi destino es y mi desafío, más que mi destino, mi desafío, mi pasión es ser pastelera, ¿yo a qué me tengo que dedicar todos los días? Me doy cuenta si tengo toda la formación que necesito, si no la tengo, ¿cuántas horas al día voy a dedicarme a formarme para ser una gran pastelera? Si ya soy una buena pastelera, pero tengo que diseñar un plan de trabajo, ¿cuántas horas en el día voy a invertir para que esto se haga realidad, para poder hacer este sueño posible? Acuérdense de esa gran diferencia de lo que es una idea, un sueño y de lo que no, se nos convierte en una ilusión. Y en este que se nos queda luego por allá en la mente, decimos, ah, sí, no lo logré, ah, sí, era un sueño bueno para mí, pero nunca logré concretarlo. Entonces, esas actividades de alto valor significan que sí lo puedo hacer, que tengo que dedicarles un tiempo y una preparación, y es cierto, tengo que formarme. Y en cualquier instante, hay veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo, es que yo quisiera, y vuelve y se nos inflama la excusitis aguda, ¿cierto? Pero sí lo puedo lograr. La lectura, la formación personal. Hay muchos tiempos que en ocasiones ahora tenemos que esperar mientras nos atienden en un banco o mientras hacemos fila para entrar a algún lugar o mientras esperamos, a mí me pasa con mucha frecuencia, mientras espero que mi hijo termine sus clases, sus actividades, y entonces en el carro pues llevo un libro, escucho un podcast, algo que sea importante y que me genere valor en lo que yo estoy haciendo. Esas son las actividades de bajo valor. ¿Y cuáles son mis actividades de bajo valor? Las que no me aportan nada para llegar a la meta. Las que no me aportan nada es, si yo sé que mi sueño es ser pastelera, todos los días veo revistas de moda. Y entonces uno dice, ¿y como que en qué se compaginan? O sea, un momentico está bien que yo lo haga y a lo mejor me distraigo y cambio mi mente y vuelvo otra vez y me encauzo. Pero cuando yo sé qué es lo que quiero hacer, pero todo el día veo revistas de moda, me encanta mirar mejor las revistas de carros o no me gusta leer sobre cocina o le tengo miedo a los cuchillos, pues esas son las actividades de bajo valor que no le están aportando a que yo logre mi objetivo. Y entonces tengo que empezar a replantearme si lo que quiero realmente es esto, pues trabajo para lograrlo. Si yo veo que no, que simplemente me estoy distrayendo y estoy poniéndole obstáculos a mi camino, pues entonces empiezo a hacerme consciente, porque hacernos consciente en ocasiones no es tan fácil, pero es súper necesario. Y cuando lo hago, entonces empiezo a afinar en esas cosas. ¿Por qué? Porque son las que realmente me van a generar el valor suficiente para alcanzar la meta. Las distracciones en el WhatsApp son súper corrientes, son súper corrientes. Y no solamente en el WhatsApp, en Facebook,
y en una cantidad de cosas que cuando nosotros revisamos el tiempo, decimos, wow, se me pasaron 2 horas y yo qué hice. Y yo tenía que ir a hacer y la falta de planeación del tiempo también es fundamental, es fundamental. Y hay un ejercicio que es muy bueno y nos ayuda a poder encuadrar esas actividades de alto valor. Y es nuestro día ponerlo por franjas. Entonces, sé que voy a poner en la franja de la mañana, sé que en la franja de la mañana voy a estudiar 2 horas, sé que en la franja de la mañana voy a revisar en todos los bancos qué necesito para que me autoricen un crédito o para revisar si lo que necesito es un crédito o puedo trabajar con inversión propia. Y entonces empiezo a revisar mis finanzas. Estoy poniendo ejemplos, puede ser cualquier otra cosa, puede ser cualquier otra actividad que quiera lograr, pero la voy poniendo por franjas, por franjas diarias, en donde yo sepa que sí me voy a dar unos espacios de descanso porque los necesito, porque necesito que también mi mente se despeje para que vuelva y retome con toda la energía que requiero para lograr mis objetivos. Pero lo mejor es aprender a manejar nuestro tiempo. Y me encantaba porque en algún momento me invitaron a una conferencia y uno de los profesores que llevaba mucho tiempo en la universidad decía que uno de los mayores amigos o de los peores enemigos es el tiempo. Y es el mejor de los amigos porque cuando va pasando el tiempo y tú has logrado las metas, dices, sí, ok, lo logré e hice buen uso de ese tiempo. O es el peor de nuestros enemigos y un verdugo implacable cuando decimos, he perdido el tiempo. Entonces ahí retomamos un poquito esto que decía Elizabeth Kubler-Ross, que es la creadora de la tanatología, y entonces es cuando la gente al fin de la vida dice, me arrepiento de lo que no hice, de ese tiempo que perdí y no invertí en los sueños que quería realizar. Entonces, es hacernos conscientes, cada vez más y más conscientes de ese tiempo, de cómo lo quiero invertir, qué quiero hacer para lograr mis metas. Y todo esto que estamos hablando es desde el ser, desde esta postura existencial que yo tengo cuando descubro qué es lo que quiero. Y a lo mejor nos pase como a Alex Honnold, que la pared era muy empinada y tuvo que trabajar 2 años solamente para este desafío, porque cada año trabajaba para ir alcanzando uno más alto. Pero para este que tenía puesto, trabajó 2 años y cuando se sintió listo, lo hizo. Fue solo y empezó a escalar. Entonces, a lo mejor así nos pasa en la vida. Tengo que prepararme, ver mis actividades de alto valor, formarlas todos los días, trabajar todos los días y cuando esté listo, lo hago. Este me encanta, este principio de Pareto me encanta porque lo trabajamos dentro de las empresas. Dentro de las empresas es muy conocido, pero a nivel personal se nos olvida y se nos olvida que igual que lo hacemos con las empresas en las que trabajamos o las que nosotros conformamos, igual pasa con nuestra vida. Nuestra vida es una gran empresa en la que tenemos que trabajar y la que tenemos que poner los 5 sentidos y toda nuestra atención para poder tener unas vidas productivas y satisfactorias. Y el doctor Pareto nos decía algo que a mí me parece maravilloso, y es que el 80% de las consecuencias de lo que obtengamos, y él lo ponía en términos muy de la empresa, corresponde al 20% de las causas. ¿Y cómo así que al 20% de las causas? Claro, a ese 20% en el que yo trabajo y me enfoco para poder tener un 80% súper saludable, con unos rendimientos que quiero, unos rendimientos financieros. Si lo vemos desde la empresa, a lo mejor ese 20% hoy correspondería al esfuerzo que tengo que hacer con mis clientes para conservarlos y que ese 80%, ese 20% de mis clientes que están ahí condensados y que son los que me producen
muchísimo más, pues trabajar más en ellos, ¿verdad? O puede ser también que tenga que segmentar mejor mi mercado. Y entonces me enfoco en ese 20% de hacer una mejor segmentación de mi mercado o atacar esas causas internas que yo veo que me ayudan a que el 80% sean mejores. Pues bueno, si eso lo hacemos con nuestra empresa y hacemos este diagrama de Pareto y podemos identificar esas causas y lo que nos va a producir, eso mismo podemos plantearlo en nuestras vidas. Empezar a ver cuál es ese 80%, qué es esto que yo quiero lograr y enfocarme en ese 20%, que sería a lo mejor una mejor capacitación, una mejor distribución de mi tiempo, una identificación más clara de todas esas metas, de todos esos anhelos y de todas las cosas que quiero cumplir. ¿Pero con qué? Con un plan específico y con un plan muy elaborado. Ese 80% lo completamos y es realmente satisfactorio cuando de manera muy sutil empiezo a trabajar en ese 20 que me produce todo el resto del éxito, entendiendo como éxito muchísimas partes de la vida. No solamente hablamos del tema financiero, porque entonces ahí el resto estaría desequilibrado. ¿Y dónde están mis relaciones de familia? ¿Y dónde están mis relaciones de pareja? Y en cada uno tengo que plantearme cuál sería ese 20%. ¿Cuál sería ese 20% de ustedes? ¿Qué creen que con base en lo que ustedes tengan planeado, tengan proyectado hacer, cuál sería ese 20%? Ese 20% para lograr el 80% que nos plantea Pareto, este diagrama de Pareto. Quisiera escucharlos. ¿En qué sería este cambio que tendría que dar para poder lograr el 80? Y dándonos cuenta que hay un plan grandísimo que trabajar y es el plan de la familia. Ese no lo podemos dejar de lado. Mientras ustedes me van contando cuál sería ese 20% que van a apuntalar para lograr sus metas, yo les voy contando que hay un plan que es grandísimo y una empresa que es gigantesca y se llama familia. Y en esa diariamente tenemos que trabajar y la tenemos que alimentar, porque la familia apuntala las otras cantidades de actividades que nosotros pongamos para poder lograr las metas. Las planificaciones básicas. Y me encantan esas planificaciones básicas porque esos son los cimientos. Esos son los cimientos de esa estructura tan grande que yo estoy construyendo. Cuando yo tengo firmes mis cimientos, sé que el edificio no se me va a caer. Y entonces aquí los que sean ingenieros o los que tengan ideas de ese cálculo estructural, pues se darán cuenta. ¿Cuánto hierro tendría que meterle a mi estructura? ¿Cuánto cemento a lo mejor voy a ponerle? Y entonces, claro, esos cimientos son súper importantes. El cumplir los horarios y las actividades asignadas son fundamentales, porque si no empezamos nosotros a ser laxos, y cuando somos tan laxos con nuestro tiempo, terminamos por no cumplir lo que queremos. La disciplina y la organización son maravillosos. Hay un libro de un autor que se llama Camilo Cruz, colombiano, maravilloso. Será por eso que lo nombro tanto, porque es colombiano. Pero es un libro maravilloso y se llama La Vaca. Si ustedes no lo han leído, se lo recomiendo. Y La Vaca habla de esa cantidad como de vacas mentales que tenemos para no cumplir nuestros planes. Y entonces nos cuenta la vaca púrpura. No sé si es la misma, este se llama La Vaca. Y cuenta Camilo Cruz dentro de su libro de la historia de una población muy, muy pobre. O sea, piensen en poblaciones pobres y bájense un poquito más. Ahí estaba esta población. Y entonces había una familia que tenía una vaca y era la familia que estaba
en mejores condiciones económicas. Entonces ustedes podrán imaginarse cuáles serían las condiciones económicas de los demás, ¿verdad? Vivían de esa vaca. Y hubo un momento, para no hacerles muy larga la historia, hubo un momento en que la vaca se murió. Y entonces todos pensarían, no, pues aquí empaque y vámonos, porque ya si ellos eran los que tenían un poquito más, ya se emparejaron con el resto. Pues no, se dieron cuenta que a partir de esa vaca que se murió, lograron descubrir otra cantidad de cosas que tenían. Por ejemplo, que en su jardín tenían una cantidad de semillas que nunca habían sembrado. Y empezaron a sembrar esas semillas y empezaron a darse cuenta que podían tener cultivos. Y de esos cultivos empezaron ellos a comer también. Y cuando empezaron a tener excedentes de ese mismo cultivo, empezaron a venderle a su comunidad. Y hubo un momento en que ellos realmente fueron avanzando. Entonces, me equivoqué con la vaca. Bueno, esta es otra vaca, esta es vaca normal de manchitas de las que da leche y queso. Eso está bien. Pero es eso, en ocasiones tenemos que matar esa vaca mental que está todo el tiempo ahí hablando, y bueno, las vacas no hablan, pero mugirían en ese momento, ¿no? Y entonces que están todo el tiempo diciendo, no, no puedes, no lo vas a lograr, sí, y es poder mirar esas vacas, matarlas y nosotros seguir adelante para poder construir lo que realmente queremos alcanzar. Entonces, a lo mejor cuando quitamos esa vaca de ahí, podemos darnos cuenta cuál era ese 20% en el que tendríamos que trabajar más. A lo mejor son esas semillas que nunca habíamos sembrado, pero que estaban ahí, las teníamos guardadas y nos dimos cuenta que las podíamos usar. Sí, un segundito. Nos podemos devolver hasta la segunda, donde estaban lo que son los desafíos diapositiva, donde estaban los desafíos antes de volver a aprender si quieres así la podemos ver. Cuando tú me digas una más aquí. Bueno, ¿les pareció bonita esa música? ¿Los llevó a relajarse en un poquito? Pues quiero contarles quién era este personaje para que hablemos de esos segundos desafíos que tenemos puestos en la vida y que son todas aquellas circunstancias que a lo mejor nosotros no las estamos buscando, pero que sí llegan en un momento determinado a nuestra vida. Y a lo mejor ahora podríamos hablar de toda esta condición de salud que ninguna persona en el planeta la estuvo buscando y también llegó hasta nosotros. Entonces, les voy a hablar de estos segundos desafíos, estos que llegan. Y entonces, este personaje, esta familia que ustedes vieron ahí, es una familia japonesa. Kensauro Oe, el padre, Ikari Oe, el hijo, y la mamá, que tiene un nombre tan complicado que no lo pude pronunciar. Pero dejémoslo en que es la mamá. Resulta que esta familia, en 1963, nació este niño. Antes de que naciera este niño, le dijeron a los papás, tiene un problema, viene con un problema cerebral grave
y es mejor que no nazca. Finalmente la mamá dijo, no, deseo que este niño sí venga al mundo, voy a ser capaz con esta responsabilidad, porque en ese momento era una responsabilidad muy grande y a lo mejor, aunque era Japón, no estaba toda la tecnología. Le hacen cirugía a Ikari Oe y es un niño que queda con epilepsia, un niño que queda sin control de esfínteres, con una disminución muy grande en su visión y con un autismo, un espectro autista. Con todos estos ingredientes que dentro de una vida serían muy complejos, el padre Kenzaburo se hace una pregunta, y es una pregunta difícil. Dice, o mato a este niño, lo estrangulo con mis propias manos, o soy capaz de salir adelante con él. Y toman esta decisión de vida de sacar adelante a este pequeño. Cuando un día lo sacan a pasear por el parque, es un niño pequeño de 6 años, se dan cuenta que reproduce perfectamente el sonido de los pájaros, los imita perfectamente. Entonces la madre dice, bueno, vamos a contratarle una profesora de música. Y empieza una profesora de música a trabajar con este niño. Este niño con una disminución en su visión, en su motricidad, pero empiezan a trabajar con él y empieza a tocar ciertas melodías. Trabaja con él muchísimos años y hay un momento en cuando llega la profesora, cuando llega esta profesora, Ikari le entrega una partitura, escrita como pudo, pero le entrega una partitura. Y ella interpreta la melodía y se da cuenta que pudiera ser como de los inicios de Mozart. Dice, o es Mozart o es Chopin. Y la interpreta y le dice, ¿de dónde sacaste la partitura? Y él le dice, yo la escribí. Entonces, la profesora un poco incrédula le dice, ok, vamos a seguir practicando. El niño saca más partituras y ella se da cuenta que tiene un potencial grandísimo. Es un niño que puede escribir perfectamente todas estas piezas musicales que serían de Mozart o de Chopin. Trabaja con él muchísimos años y hay una parte que es muy bonita y es que cuando Kenzaburo, el padre, es un escritor que no es tan famoso, pero decide escribir la historia de este niño. Siempre se enfocó en escribir sobre todas las dificultades de la guerra y todo lo que sufrieron los japoneses. Entonces, ahora decide escribir sobre la vida de este niño y en 1994 se gana el Premio Nobel de Literatura. Es el segundo japonés en ganárselo. Y este niño, que ya es un adulto de 57 años, cuando lanzan los primeros discos al mercado, en su primer disco vende 80,000 copias. Son 80,000 reproducciones las que se hacen. Entonces, aquí les diría yo, la vida está escrita, tenemos escrito nuestro destino. Nuestro destino sería así como el que nos pusieron cuando Ikari nació, con muchas dificultades y tendríamos que anular esa vida y no salir adelante. Pues la vida no está escrita. Esos desafíos que nos plantea la vida, yo tengo que aprender a pararme, tengo que darme cuenta de las fortalezas que puedo desarrollar para poderlo lograr. Entonces es necesario darnos cuenta que ninguna vida está escrita, que yo soy el autor de mi vida. Así como Kenzaburo escribió sobre la vida de su hijo, nosotros podemos escribir sobre la propia. Lo que queramos escribir es nuestra decisión. Tenemos un libro en blanco que se llama vida y nosotros tenemos la responsabilidad de llenarlo. Y al fin el tiempo, decidir si es un libro que vale la pena ese premio Nobel de literatura o lo vamos a dejar arrumado en un estante donde nadie más lo vea. Y entonces quiero que cerremos con esa reflexión frente a los desafíos a los que yo me pongo para salir adelante o a los que la vida me pone. ¿Qué postura quiero tener? ¿Cuál es mi deber ser dentro de esta existencia?
¿cuál sería esa forma de escribir? Las que ustedes decidan. Ustedes tienen las plumas de colores suficiente para ir llenando cada renglón de ese libro que quieran escribir. Hay algo que es fundamental y que mueve cualquier energía del universo, y es el amor. ¿Con cuánto amor mío y hacia de los demás quiero escribir? Les dejo ese interrogante. Les agradezco este espacio de formación, este espacio donde entre todos hemos ido construyendo un poquito más sobre lo que debemos ser y hacer en este mundo, en esta existencia. Y los invito a que cada día se den cuenta de qué melodía quieren poner y qué libro quieren escribir. Ese es el gran reto. Muchas gracias. Los invito a que dentro de nuestra encuesta que van a poner ahorita, evalúen cómo nos fue en este conversatorio, diría yo, porque no podemos interactuar físicamente, pero aquí nos vimos las caritas y eso para mí es muy importante. Saber quién está detrás y a quién le estoy hablando. Muchas gracias por participar.